Buenos días. Ahora nos toca o corresponde presentar sobre el amplificador sumador. Nuestros compañeros. Mi nombre es Adrián Castro. José Portugués. Gladys Arias. Andy Corrales. Y Randy Cordero. Entonces dejaremos al compañero para que él pueda hablar de su tema por aparte. Ok, aquí vemos que es un índice de los temas que vamos a tratar todos en la presentación. El circuito amplificador sumador, circuito promediador, circuito escalador y DAC de red en escalera. Ok, circuito amplificador sumador. Lo primero que tenemos que saber sobre el circuito amplificador sumador es que es una variación del circuito inversor. Además, circuitos como el escalador y el promediador son variaciones de este mismo. Entonces, primero debemos conocer el inversor, luego el sumador y luego este se puede modificar para tener un escalador y un promediador. Aquí está el circuito inversor. Vamos a hacer un pequeño análisis primero, solo para recordar cómo funcionaba. Tenemos que nuestro voltaje en la salida va a ser negativo. Esto debido porque está conectado a la entrada está conectada a la patilla inversora. Aquí vamos a hacer un análisis de corriente para ver cómo despejamos esta ecuación. Aquí sabemos que hay una alta impedancia, que es un concepto importante a recordar para análisis próximos. Luego, también aquí tenemos una tierra. Debemos recordar también el concepto de tierra virtual, por lo que diremos que aquí existirá 0 voltios en este nodo. Y luego analizamos las corrientes. Decimos que el voltaje entra menos 0, que sería la tierra virtual en este punto, sobre R1 va a ser igual a 0 menos voltaje salida sobre la resistencia del feedback o realimentación. Ya con esto nos queda despejando, nos queda esta ecuación y nos queda el negativo de la fórmula. Tenemos aquí ya la configuración o topología del amplificador sumador. Vemos que la entrada, como dijimos antes, que en el inversor, igual que en el inversor, está conectada a la patilla inversora. Para el sumador podemos tener dos o más entradas, porque la función principal es sumar voltajes. Aquí vemos cómo se especifica el procedimiento para sacar la demostración de esta fórmula de voltaje salida. Tenemos que estas dos corrientes de entrada se suman en una sola. Antes dijimos en el inversor que aquí había una alta impedancia, por lo que aquí no va a entrar corriente. Entonces estas dos de entrada van a sumarse en un solo corriente total, IT. Ponemos acá y 1 más y 2. Luego, voltaje de salida va a estar dado por este negativo y la multiplicación de la corriente total por la resistencia de feedback, que lo podemos ver en esto. Ya que la corriente va en esta dirección, tenemos esta polaridad. Y si medimos el voltaje de salida con esta otra polaridad nos dará un negativo. Luego, aquí nada más lo que hacemos es reemplazar IT en V salida y ponemos las corrientes de entrada 1 y 2 como voltaje entre resistencia. Sería el voltaje de entrada 1, resistencia 1, voltaje de entrada 2, resistencia 2, que lo vamos a ver acá. Ya aquí nos queda cómo está definida el voltaje de salida. Luego aquí hay una nota que si los tres resistores son iguales, los resistores de entrada y feedback, el voltaje de salida se puede definir como el inverso de la suma de los dos voltajes.
lo que hace mucho más sencillo el análisis. Pero debemos tener en cuenta eso, que sean iguales todas las resistencias. Ok, luego, esta parte de la ecuación es la ganancia del amplificador. Entonces va a ser, el voltaje de salida va a ser la ganancia multiplicado por el voltaje de entrada en caso de que esta resistencia sea mayor a la unidad. O sea, si la ganancia es mayor a la unidad, significa que RF va a ser mayor a R o distintos. Entonces va a haber una ganancia diferente a la unidad, por lo cual digamos, las entradas, la suma de las entradas se van a ver multiplicadas por un factor que lo da la ganancia. Aquí traigo un ejemplo de amplificador sumador que dice determina el voltaje de salida para el amplificador sumador de la figura. Aquí tenemos una entrada de 0,2 voltios y otra entrada de 0,5 voltios. Y los RF, el RF es de 10K y tenemos distintos resistencias de entrada, que es de 1K. Por lo cual la fórmula que vamos a utilizar es para dar el amplificador de su ganancia mayor a la unidad. Entonces aquí sería el voltaje de salida igual a la resistencia de feedback, que sería 10K, sobre la resistencia de entrada, que es de 1K, multiplicado por los voltajes que tengo en las entradas, que sería 0,2 más 0,5. Y no podemos olvidar el negativo, ¿verdad? Pues está conectado a la patilla inversora. Esto nos va a dar una ganancia o un voltaje de salida de 7 voltios, menos 7 voltios. Aquí tengo el data sheet de un amplificador operacional que voy a utilizar en las simulaciones. Entonces coloqué aquí unos datos que creo que son bastante importantes. Aquí señalé que va a haber una alta impedancia en la entrada, como mencionamos antes, que es uno de los parámetros que debe tener en cuenta para el análisis. Luego que debe haber una baja corriente en la entrada. Esto también debido, digamos, a estos parámetros, debido a este, ahí va a haber una baja corriente también en la entrada, que son dos parámetros importantes para el análisis. Luego, otro dato importante va a ser que el voltaje swing es de más o menos 15 voltios. Eso se va a ver reflejado la importancia ya en las simulaciones propiamente. Ok, ahora voy a ir a proceder con las simulaciones. El primer circuito que vemos ahí es un circuito sumador. Tenemos un voltaje de RMS de 7 voltios y 5 voltios en la entrada, por lo cual debería haber una salida de 12 voltios. Como vemos, la salida no es de 12 voltios, sino que es de 11.43. Recordando algunos conceptos básicos, los amplificadores, los multímetros están midiendo en RMS. Aquí tenemos 7 y 5, debemos tener 12 por raíz de 2. Esto supera el voltaje swing del amplificador, por lo tanto no se va a mostrar una salida correcta, se va a mostrar un error, digamos, ya en la parte de saturación. Estamos mostrando aquí V de saturación de este amplificador, del LF411. Ahora, para demostrar que estos datos son correctos, voy a cambiar los voltajes de entrada.
Ahora, como pueden ver, se muestra el dato correcto, 7 voltios, ya que no está debajo del rango de V de saturación. Una de las características importantes del amplificador sumador es que, además de ser sumador, se puede manejar el RF para crear otros amplificadores. Aquí voy a cambiar el R de feedback por 2K. Ahora tenemos 2 voltios RMS y 2 voltios en las entradas. Al poner una resistencia RF de 2K, va a actuar como un multiplicador, por lo que en la salida debemos tener 8 voltios. Y como pueden ver, se cumple el voltaje en la salida. Ahora sí, además de ser un multiplicador, se puede aún modificar más. Igual con la resistencia de feedback, podemos ponerle 500. Ahora funcionará como un divisor de voltaje. Igual seguimos teniendo 2 y 2 y vemos que tenemos 2 en la salida, dividió el voltaje, por lo cual, digamos, es bastante útil tener un amplificador, esa topología en el amplificador, ya que podemos modificarlo tanto podemos usarlo como multiplicador, como divisor o como sumador. Recordando que lo que hace, además de ser sumador, es agarrar las entradas y multiplicarlas por un factor. Por eso es que podemos dividir y multiplicar y sumar, porque es un factor el que estamos multiplicando las entradas. La batería. Les dije, voy a explicar un convertidor analógico a digital. Aquí vamos a tener, igual con la misma topología del amplificador sumador, vamos a tener varias entradas y conectadas a la patilla inversora, una resistencia de feedback, y aquí veremos un comportamiento de conversión. Ok, aquí tenemos que son 3 ceros, entonces vamos a hacer una entrada binaria codificada en 3 bits. Vamos a tener, a la salida vamos a esperar un voltaje muy bajo o que tienda a 0. Como pueden ver, ahí hay 7,2 femtovoltios, perdón. O sea, un voltaje mínimo que es el que cabe esperar, o sea, casi que 0. Pero vamos a ver otro comportamiento. Aquí voy a escribir la tabla binaria para tener un orden. Con este vemos que tenemos un voltaje mínimo del orden de femtovoltios. Vamos a probar otros dígitos. Ahora hay una entrada de 1,00, por lo cual esperamos una salida un 4.
como pueden ver, ahí están los 4 voltios. Probaré con otros valores. Ahí tenemos la entrada de 111, que será un 7 decimal, y están los 7 voltios arriba. Bueno, un aproximado de 6,99, por lo que se ve que se cumple el comportamiento esperado. Esto es, digamos, que podamos ver esto en decimal tan directo, es debido a que la resistencia del feedback y las de entrada son las mismas. No, perdón, no son las mismas. Se me olvidó que tenía que especificar que el orden es el doble del anterior, porque es una codificación binaria, por lo cual el peso de esta resistencia, que va a ser el bit menos significativo, va a ser el doble valor de la que le sigue. Entonces, es por eso que podemos ver que estas son el doble de peso del anterior y el feedback es de un K, entonces nos permite verlo codificado en decimal directamente. Ahora, ¿por qué 3 bits? ¿Por qué no más bits? Voy a colocar una entrada más para ver el comportamiento. Aquí tenemos la entrada de 4 bits de puros 1. Esperaríamos 15 voltios a la salida, pero como ya mencioné antes, eso supera 15 voltios por raíz de 2, supera el voltaje swing del amplificador, por lo cual no se puede ver el resultado deseado a la salida. Habría que codificarlo, que haga un factor de multiplicación menor o de ganancia para poder ver el resultado esperado. Pero para verlo en decimal directamente no se puede por esa razón. Tal vez aquí, viéndolo con el multímetro, no se aprecia el factor de inversión. Pero en la salida, colocando un osciloscopio sí se puede apreciar. Ok, bueno, están las dos del mismo color, entonces voy a cambiarlos para que pueda apreciar mejor el comportamiento. Cambiar el color.
porque ahí sí se ven. Vemos que la roja es la señal de entrada y la verde es la salida. Puedo ver aquí el desplazamiento, donde efectivamente se invierte la señal. Entonces tenemos el signo negativo, aquí sí hace efecto, porque tal vez con los multímetros, al estar en medición AC no se puede apreciar ese efecto, pero efectivamente se invierte la señal. Y eso sería de la parte del amplificador sumador. A continuación, mi compañero les procederá a explicar el siguiente tema. Buenas, ¿qué tal? Buenas, ahora vamos a exponer circuitos amplificadores sumadores en el punto de circuito promediador. Podemos decir que un circuito promediador es posible que haga que un amplificador calcule el promedio matemático de los voltajes de entrada. Como decía nuestro compañero Randy, sí es posible, pues empezamos a jugar con las variables, en este caso las resistencias. Ahora bien, hacemos un análisis y recordamos la ganancia de un amplificador inversor. ¿Cuál es? Ok, tenemos una ganancia inversora que es el negativo por la entrada inversora entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada. Además, podemos decir que una ganancia general de voltaje sería el voltaje saliente entre el voltaje de entrada. Ahora bien, reemplazamos la ganancia que conocemos comúnmente y le igualamos a la ganancia de un amplificador inversor. Modificamos la fórmula y despejamos el voltaje de salida y encontramos que la relación de resistencia de entrada y resistencia de retroalimentación por el voltaje de entrada nos dará el voltaje de salida. Finalmente, como estamos en el tema de circuitos sumadores, nuestro voltaje de salida será el negativo de la entrada inversora entre la resistencia de retroalimentación y la resistencia de entrada por la sumatoria de voltajes de entrada. Ahora bien, al igual que los anteriores, debemos centrarnos en la relación RF-RI, es decir, los valores de las resistencias. ¿Por qué? Ya sabemos que cuando las resistencias son iguales, tenemos una ganancia unitaria. Cuando nuestra resistencia de retroalimentación sea mayor, tenemos una ganancia mayor que 1. Ahora, como estamos en el circuito promediador, nuestra ganancia tiene que ser menor que 1, y es decir, nuestra resistencia de entrada debe ser mayor a nuestra resistencia de retroalimentación. Finalmente, seguimos con la misma fórmula y decimos que el voltaje de salida, en este caso sería el voltaje promedio, como lo conocemos normalmente, va a ser la sumatoria de voltajes, el primero, el segundo, incluso n, entre el valor del número de entradas. Ahora, agregando este concepto de promedio de voltajes, podemos decir que tenemos la sumatoria de voltajes y ¿qué tenemos que llegar? ¿A qué tenemos que llegar? Tenemos que llegar a una relación negativa del inverso del número de entradas. Y la única manera de jugar con este valor es con nuestras resistencias, en este caso de retroalimentación y de entrada. Al igualar las fórmulas o las relaciones, podemos decir que nuestra relación para nuestra resistencia de entrada se encuentra dada por la resistencia de retroalimentación por el número de entradas. Seguido, podemos decir
y afirmar que para un amplificador operacional promediador la relación resistencia-retroalimentación entre resistencia de entrada es igual a 1 entre n, o el recíproco del número de entradas. La ganancia para un amplificador operacional promediador siempre será el recíproco de su número de entradas. Es un dato importante. Para un amplificador promediador, su ganancia siempre será el recíproco del número de entradas. Y finalmente, la ganancia de un promediador será 1 solamente cuando existe un voltaje de entrada, en cuyo caso será la resistencia de retroalimentación igual a la resistencia de entrada. Ya conocíamos este término cuando nuestra ganancia es unitaria. Acá tenemos un ejemplo. Dice así: un amplificador promediador de 8 entradas de voltaje, ¿cuál debe ser su resistencia de retroalimentación si su resistencia de entrada es de 10 k ohm? Ok, ya tenemos la relación resistencia de entrada, resistencia de retroalimentación igual al inverso del número de entradas. Despejamos y llegamos a esta relación directa. Nos dan nuestro valor, que es de 10k. Resistencia de entrada es igual a 10k. Acá lo tenemos. Nuestro número de entradas son 8. Y finalmente decimos que para encontrar nuestra resistencia de retroalimentación hacemos el despeje de esta fórmula, que sería el valor que nos dan de nuestra resistencia de entrada entre 8. Finalmente obtenemos una resistencia de retroalimentación de 1.25k. Podemos dar un comentario final diciendo que nuestra resistencia de retroalimentación es 8 veces menor a nuestra resistencia de entrada. Para continuar, tenemos una simulación que dice así: tenemos nuestra relación, tenemos una resistencia de retroalimentación de 50k y un número de entrada de 4. Debemos encontrar nuestra resistencia de entrada, despejamos la fórmula de acá y obtenemos una resistencia de entrada de 200k. Lo mismo que les comenté anteriormente. Como nuestro número de entrada son 4, nuestro factor siempre va a ser 4, 8 y así sucesivamente. Es decir, 4 veces más grande que nuestra resistencia de entrada. Finalmente, recordamos la fórmula para el voltaje promedio del circuito promediador y decimos, como tenemos 4 entradas, nuestro número n será 4 y lo reemplazamos acá. Damos un número de voltajes, en este caso puede ser 10, 20, 30 y 40, es decir, 4 voltajes aleatorios. En este caso escogimos esos valores y procedemos con la fórmula, que sería el inverso de la sumatoria de voltajes, que en este caso va a dar 100 entre el número de entradas, que son 4, y obtenemos un resultado final que es menos 25. El resultado final siempre será la magnitud del valor con signo opuesto. Ahora bien simulado, debemos de obtener el mismo resultado. Y como les dije, tenemos un valor de voltaje 1, un valor de voltaje 2, en este caso 20, un valor de voltaje 3, en este caso 30, y un valor de voltaje 4, que le damos un valor de 40. Y en este caso, como les dije, tenemos 4 entradas, 1, 2, 3, 4. La proporción de nuestra resistencia de retroalimentación debe ser 4 veces menor. Acá tenemos 50k, aquí tenemos nuestra resistencia de entrada, debe ser 4 veces mayor en este caso, que es 200k. Al hacer la simulación obtenemos un voltaje de salida de menos 25 voltios, que es el promedio de la sumatoria de los 4 voltajes. Nuestro resultado será la magnitud del voltaje promediado con signo opuesto. Podemos tomar también otras consideraciones.
¿Qué sucede ahora si se desconectara una resistencia? En dado caso, ¿qué hará nuestro circuito? ¿Cómo funcionará? Igualmente tenemos 4 entradas, tenemos un valor para cada voltaje. ¿Qué sucederá a la salida? Al desconectar una resistencia, tenemos un abierto en el circuito, nuestro voltaje seguirá promediando 4 voltajes. ¿Cómo es eso? En este caso tomará que nuestro voltaje de entrada será 0 voltios y promediará los 4 voltajes nada más tomando en cuenta el valor de 0 para la resistencia desconectada. Así podemos decir que tenemos acá 10 voltios más 20 voltios son 30, más 30 son 60 voltios. ¿Y cuántas entradas tenemos? 4. Nuestro circuito promediador dará menos 15 y podemos aquí verificarlo. Tenemos la magnitud igual y de signo opuesto al promedio de los voltajes. Nuevamente podemos decir lo dicho anterior, teníamos 4 entradas, la sumatoria de voltajes, tomo el cuarto voltaje donde su resistencia está desconectada como 0 y obtenemos el valor final, que es menos 15. ¿Cómo reparamos eso? Cuando una resistencia se desconecta, debemos dar nuevos valores a la resistencia de retroalimentación y resistencia de entrada, donde la relación ahora sea 1/3. ¿Por qué necesitamos llegar a 1/3? Porque tenemos 3 entradas y una cuarta desconectada que no nos está funcionando. Entonces, podemos decir que nuestra resistencia de retroalimentación, un valor aleatorio sea 10 y nuestro número de entrada sea 3 y reemplazamos en nuestra fórmula ya conocida. Por lo tanto, tendremos un valor de 30K ohmios. ¿Para qué? Para nuestra resistencia de entrada. Finalmente, en nuestra simulación, damos el valor a nuestra resistencia de retroalimentación y a nuestras resistencias de entrada, donde su valor es 30K, como siempre manteniendo la proporción 3 veces mayor a nuestra resistencia de retroalimentación. Sumamos nuestros voltajes de entrada, que serían 30, 20 y 10, que nos da 60, y lo dividimos entre 3 y recibimos un valor de menos 20 voltios en la salida. Hemos terminado y los dejo con mi compañero José Portugués. Buenas tardes, yo les voy a explicar sobre el circuito escalador. Esta es una variante del circuito transformador que explicó el compañero Randy y a la vez es un poco diferente al circuito promediador. La diferencia es que solo tenemos una fuente de voltaje en entrada, pero sí tenemos 4 de resistencias diferentes. Aquí hago hincapié porque el compañero Randy explicó que la diferencia entre las resistencias debería aumentar. Entonces, por acá tenemos 25 kilo ohmios, por acá tenemos 50, por acá tenemos 100, por acá tenemos 200. El circuito escalador lo que hace es basarse en una sola entrada, transferir el voltaje sobre estas resistencias, después por la resistencia de referencia y obtener un voltaje de salida. En este caso, permite, ya sea yo desconectar alguna resistencia, que lo único que va a variar va a ser la corriente de salida. Por acá no se ve, entonces lo voy a dibujar de nuevo.
para este caso particular tenemos una entrada de 5 voltios distribuida entre una resistencia total de 375. Esto para que nos dé 375 microamperes de corriente. Como ven por acá, igual, o sea, cumpliendo con la ley de Ohm, la corriente mayor se va por la resistencia más pequeña. Al final, después de esta corriente, pasa el voltaje por acá, y al pasar por esta resistencia de referencia termina un voltaje de salida, que es lo que se ve por acá, que es un voltaje directo en 3.75. Ahora, ¿qué sucede si desconectamos resistencias? En este caso desconectamos la mayor, la que es de 200 kilómetros. Entonces, hay completamente un cambio en todos los voltajes y corrientes empezando por este valor. Ya no son 3.75, sino que son 350 microamperes. El voltaje se mantiene igual, pero al estar esta cerrada, entonces pasan por acá y estos valores se cambian. Ahora, tendríamos por acá, por esta resistencia de 10K, 350 microamperes. ¿Por qué? Lo que cambia es este voltaje de salida. Como vemos, hay un tipo de escalón en la disminución del voltaje que va a dar a 3.5 voltios. Ahora, ¿qué pasa si desconectamos una segunda resistencia? Por acá tenemos un cambio igual en la corriente de entrada de 200 microamperes. Ahora, por acá no pasa corriente. Y por acá tampoco. Siendo este último el único que está transmitiendo corriente. Entonces, por acá hay una corriente de 200 microamperes. Dando la relación que había explicado el compañero Adrián con respecto a esta resistencia de referencia, va a cambiar el voltaje de salida. Entonces, para este caso serían 2 voltios. Una vez que quedó mostrado el cambio entre las resistencias, se llama circuito escalador porque corresponde a una función de escalamiento considerando las resistencias. Entonces, en los ejemplos anteriores que mi compañero Adrián y mi compañero Randy explicaron, habían dos diferencias. Uno que usaban voltajes diferentes y el otro que usaba corrientes diferentes. En este caso usamos un mismo voltaje específico, pero las resistencias varían. Entonces, las resistencias van variando hasta Rn. Entonces, siendo que la relación de los voltajes cambian, cierto que el voltaje se mantiene, las resistencias cambian. Entonces, esta sería la función para describir ese comportamiento, que sería la resistencia comparado con todas las resistencias de entrada sumadas. Hay otro tipo de escalador que es el escalador de 2 entradas. Hasta ahora solo habíamos explicado con un tipo de tierra virtual, que era la patilla inversora conectada a tierra. Para este caso tenemos 2 entradas, 2 voltajes separados. Entonces, estos voltajes pasan por una resistencia hacia la patilla no inversora y el segundo voltaje pasa por otra resistencia con otra patilla tirada con referencia a tierra, siendo esta atravesada por una resistencia a la patilla inversora. Entonces, siendo que tenemos R2 como referencia, podemos calcular el factor de escalamiento como este. Entonces, generalmente, el primer factor, que sería el de esta entrada,
estaría dado normalmente, como lo habíamos calculado antes, con esta patilla tierra, que sería R2 entre R1. Ese sería el factor de escalamiento. Pero ahora tenemos una diferencia, que son la segunda patilla conectada al voltaje 1. Entonces, esta sería, también toma en cuenta, al estar conectadas entre ellas, tomaría el segundo factor de escalamiento, que sería negativo, sería 1 más R2 entre R1 sobre las resistencias que están abajo, que sería 1 más R3 entre R4. Este sería el factor de escalamiento al que obedecerá el segundo voltaje a la hora de ofrecer un voltaje de salida. Entonces, por acá en la tabla presento varias combinaciones en las que se podría dar cumpliendo este factor de escalamiento. Entonces, el caso 1 con 10K, la resistencia 1, y la resistencia 2 con 20K, como he explicado, siendo conectada a tierra de la entrada. El caso 2 es con 10K, 20K, R3 infinito y R4 a 0. En este caso, V1 estaría conectado a la entrada y V1 positivo estaría a la nada, debido a este valor tan alto. En el caso 3 tenemos 100 ohmios y R3 en infinito y R4 en 0. V1 conectado a la entrada y el otro a la nada. El 4 en el que todos están conectados o todos tienen valores. Caso 4 serían R1 en 1K, R2 en 100K, R3 en 1K y R4 en 1K. Esto nos daría un voltaje en que V1 obedece a tierra y V1 positivo obedece a la entrada de esta. Entonces, en este último caso, bajo esos valores, el voltaje V1 es el que afectaría completamente a V0. Mi compañero Randy explicó el funcionamiento del convertidor digital analógico R2R. Pero para este caso podemos aplicarlo a nuestro tema, que sería aplicando más que todo a la superposición. Entonces, para este caso podríamos tirar estas resistencias, estos voltajes a cero, sus voltajes, y referenciar estas a tierra. Entonces, de esta forma, tenemos este voltaje, un solo voltaje para toda la alimentación, como hemos explicado antes en el circuito escalar, con todo el arreglo de resistencias. Que si bien es cierto, a la hora de realizar el cálculo de Thevenin, da un tipo de resistencia diferente. Dando este arreglo usando Thevenin, tenemos esta parte de acá. A la hora de realizar todo este arreglo, transmitimos el voltaje cero bajo el factor de escalamiento que había explicado antes. Entonces, básicamente sería reemplazar estos valores, siendo algún tipo de ejercicio que no tengo, bajo ese mismo escalador, y así obtendríamos el voltaje de salida con respecto a cualquiera de estas entradas, que igual funcionaría con respecto, en este caso apliqué con V0, pero si usara V1, igual apago las otras fuentes y podría calcular el voltaje de salida con respecto a eso, utilizando el mismo factor de escalamiento que enseñaba en el punto anterior. A método interactivo, traigo un ejemplo experimental que sería, para que ustedes me respondan en la próxima clase, que sería utilizar un amplificador, el UA741. Por acá viene cómo se conecta, por acá vienen los pinados, y este es el ejercicio que yo quiero que ustedes apliquen en sus casas. Cuando los apliquen, quiero que por favor me digan si se puede aplicar el principio de superposición. Es decir, ahora que las dos señales de entrada están conectadas, para este caso, quiero saber si la diferencia entre ellos son distintos de cero. Sería aplicando
esto comparado con esto, o sea, aplicando el principio de superposición a este circuito. De ahora en adelante, mi compañero Andy y mi compañera Gladys van a presentar el próximo tema. Buenas tardes, a nosotros nos corresponde explicar sobre la red de escalera El DAC de escalera R-20. y para eso nos Ok, a nosotros nos toca, digamos, exponer sobre el... DAC de red en escalera R/2R, que es Digital Analogic Converter. Como sabemos, nuestro mundo, en general, cualquier medida que se haga es de forma analógica, digamos, la temperatura, la velocidad, todos los sensores que usamos en nuestro mundo son analógicos. Pero hay un problema con las medidas analógicas son muy difíciles de guardar respecto a hardware. En cambio, los microprocesadores trabajan con unos y ceros donde su procesamiento es mucho más rápido y fácil de almacenar. Por eso se introduce este tema de cómo convertir valores digitales a analógicos, que es lo que necesitamos. Okay, bueno, a mí me corresponde hablar un poco de lo que son las características, o una de las características de lo que son los DACs. En el caso de los DACs, tienen una característica muy importante, que es la resolución. La resolución se puede ver de dos maneras. Y esta sería la primera y esta sería la segunda. La primera manera que hemos de resolver, bueno, la primera característica es de esta resolución, las encontramos como esta: es la cantidad de diferentes valores que puede tomar nuestra señal analógica con respecto a la cantidad de bits que tiene en la entrada. Eso sería, por ejemplo, si nosotros tenemos 4 bits, ¿cuántos posibles valores analógicos tenemos a la salida de estos? Esto es muy fácil de calcular. Tan solo es aplicar el 2 a la n, siendo n la cantidad de entradas de bits que tiene nuestra configuración, y el otro caso de resolución se ve como el valor de cambio mínimo que sería afectado por el LSB, o sea, el bit menos significativo, la ecuación es VOFS, también se puede ver como el voltaje de referencia, entre 2 a la n menos 1 bits. El 2 a la n menos 1 bits se da porque el 0 es uno de nuestros posibles valores. Entonces, si por ejemplo tenemos, no sé, 4, esos serían 16 posibles valores. Pero como el 0 es 1, este número tiene que ser 15, porque va del 0 a 15. Esto sería por esta parte de la resolución, o esta característica que podemos encontrar acá. El VOFS, cuando uno viene y lo busca en una hoja de datos o algo así, no sale como el voltaje, bueno, no sale como de esa forma, sino que sale como el output voltage swing, que es el máximo voltaje que puede suministrar nuestro amplificador, por así decirlo, el máximo que puede entregar la red. Y por ejemplo, para el 741 aquí se anda un ejemplo donde con 20 voltios, con 15 voltios, el máximo que le logra entregar son 14. Entonces eso es algo a tener muy en cuenta cuando uno diseña
un DAC porque no podemos superar el máximo que puede entregar nuestra red. Un poco más adelante, acá andamos un ejemplo ya de esto. Dice, un convertidor digital analógico de 8 bits tiene un rango de voltaje de salida de 0 a 2.55 voltios. Define su resolución en las dos formas. Ok, este rango que nos dan se va a ver como el VOFS, o nuestro voltaje de referencia también. Entonces, para el primer valor, lo que tenemos que tener en cuenta nada más sería la cantidad de bits máximos que tiene la red, 8 bits. Entonces sería nada más aplicar 2 a la n, entonces serían 2 a la 8, esto se ve como 256 valores diferentes que va a tener nuestra señal a la salida. Y nuestra otra resolución sería VOFS, que lo vamos a ver como el rango de salida, entre 2 a la n-1, eso sería 2.55 entre 256 menos 1, 255 valores. Esto va a dar 10 milivoltios por este es el voltaje que va a cambiar cuando activamos o desactivamos el bit menos significativo. Vamos a ver. Entonces, bueno, ahora va a continuar la compañera Gladys para hablar un poco más. Bueno, la ecuación de entrada-salida es como vemos nosotros la salida, digamos, analógica con respecto a la entrada digital que introducimos al inicio, digamos, de nuestro sistema. Entonces, para que entendamos un poquito mejor, tengo aquí un pequeño ejercicio que es muy simple y tenemos presente esta ecuación. Entonces, como voy a pasar a la siguiente diapositiva, la voy a anotar por acá. Donde recordamos que D es el valor decimal que corresponde a nuestra entrada. Y la resolución es la que nuestro compañero Andy explicó momentos anteriores. Nuestro ejemplo dice, supongamos que tenemos una entrada de palabra en un sistema de conversión de entrada digital a un convertidor analógico de 4 bits, o sea, nuestro n es igual a 4. ¿Qué pasa de 0 en binario a 6? Este número en binario corresponde a un 6 en decimal. Entonces, hay que calcular el voltaje final de la salida tomando en cuenta estos valores. Entonces, muy simple, sustituimos nada. Tomando la ecuación anterior, sabemos que el VOF es 15, el 2n, 2 a la 4 menos 1, esto nos da un valor de 1. Eso lo que quiere decir, como dijo nuestro compañero, es que por cada voltio este es el cambio. Entonces, después multiplicamos y tenemos que 1 por 6 es 6. Entonces, lo que esperamos en nuestra salida, que represente nuestros 6 bits, es igual un valor de 6 voltios. A continuación, explicaremos un poco sobre el proceso, digamos, que se utiliza o que se da para que el sistema nos convierta de un número que viene en decimal a un número analógico.
En el mundo digital se suele usar mucho los diagramas de bloques, entonces por eso lo resumimos de esta forma. Entonces tenemos una entrada, un voltaje de referencia que entra, después un sistema de red de resistencias que es lo que nos proporciona, digamos, todo el sistema, es como la base del funcionamiento del DAC. Y a cada escalera que veremos a continuación se le asocia un interruptor, desde el LSB, que es el bit menos significativo, hasta el MSB, que es el bit más significativo. Esto corresponde a una red de escalera que nos da como salida aquí una corriente. Y aquí es una etapa de conversión a analógico que utiliza un amplificador. Más adelante lo explicaremos más a detalle. Y a grandes rasgos, este es el diagrama de bloques de primer nivel. Ya aquí estudiando un poquito más el sistema de red de escaleras, red de escalera, tenemos que se comporta de esta forma. Estas corrientes que pasan por estas resistencias se llaman corrientes de riel, y las de acá, valga la redundancia, se llaman corrientes de escalera. El comportamiento que le da el nombre a esta configuración es que durante cada escalera la corriente se divide por igual. Entonces, como lo vemos aquí tenemos una corriente de referencia que es igual a la V de referencia entre R. Entonces, esa corriente se divide por partes iguales en esta escalera y en este riel. Entonces, la corriente que tenemos en este riel nuevamente se divide en partes iguales entre esta escalera y este riel, y así hasta llegar con la salida de acá. Pero la que tomamos para posteriormente conectarle a la etapa de conversión de voltaje, la tomamos de acá. Aquí posteriormente conectaremos un amplificador. Después está la ecuación que escribe todo este comportamiento, que es la ecuación de escalera, que tiene esta forma, que la I salida es igual a la I0, que es la que vimos que salía por aquel lado, no sé si se acuerdan, y este D, que es el valor de decimal. Esta resolución corresponde a esta de acá. Ahora haremos un ejemplo que posteriormente acompañaremos con una simulación. Entonces, primero que todo, recordemos la ecuación de la resolución, que es igual a 1 entre 2 a la n por el voltaje de referencia entre la resistencia. Para nuestro caso tenemos que son 4 bits, entonces 1 entre 2 a la 4 por 10 voltios de referencia, y la R que nos corresponde a 10K. Esto nos da un valor de 62,5 microamperios. ¿Sí, microamperios? Sí. Entonces, recordamos que la I de salida era igual a la resolución por el valor decimal.
El valor decimal que vamos a sacar, bueno, el valor decimal de este valor digital que queremos calcular, que es 1111 en todos sus bits, equivale a 15. Creo que el pilot se está gastando, entonces ahí me disculpo. Y lo que corresponde es hacer la multiplicación. Entonces la i de salida será 15 por los 62,5 microamperios que teníamos del resultado de resolución. Eso equivale a un 0,337, creo que es, microamperios. Este es nuestro resultado. Entonces lo comprobaremos con el simulador que usamos para ver que está correcto. Primero que todo, ponemos todos los switches, que estos son los switches ligados a cada valor digital, en uno, que en este caso sería a esta de acá. Corremos la simulación, creo que está acá, y verificamos el valor. Si me encuentro, ok, aquí está. Como observamos, digamos, si redondeamos el valor que ya teníamos, que era 0,937 microamperios, nos da un miliamperio. Entonces, comprobamos que la parte teórica de una manera experimental, usando un simulador, que es de gran ayuda. Para comprobar si la corriente de referencia que teníamos es correcta, entonces lo que haremos es pasar todos los bits de entrada a 0 para comprobar. Y aquí podemos ver que la I que calculamos al principio de IREF es 62,5 microamperios. Y por mi parte creo que termina mi exposición y entonces le cedo el espacio a mi compañero Andy, que le corresponde hablar sobre salidas de voltaje. Bueno, retomando un poco lo que son el DAC para las partes de voltaje, y es lo mismo, la misma configuración que se usó antes, tan solo lo que hacemos es a la red escalera, por ejemplo, viene la red escalera acá, tenemos nuestra red escalera acá. Lo que hacemos es añadirle tan solo una resistencia de retroalimentación. Pues al sistema lo único que vamos a hacer es añadirle una resistencia de retroalimentación. Con esta resistencia de retroalimentación nosotros lo que podemos hacer es definir una ecuación de voltaje muy sencilla, que tan solo va a ser VO es igual a menos la I de salida de nuestra configuración anterior por la resistencia de referencia que nosotros elijamos. Y algo que quiero recalcar es que la red R2, R-2R se usa porque los valores de resistencia son muy fáciles de conseguir, o tan solo se calcula uno y ya tenemos los demás. El único inconveniente que tiene esta red es la cantidad de resistencias que tenemos que usar, que son bastantes. Bueno, recordando que nuestra I de salida iba a ser la resolución por la cantidad del número decimal, nosotros lo que podemos es a nuestro VO
a nuestra primera ecuación meterle la segunda, y lo que nos va a quedar es que nuestro voltaje de salida va a ser menos la resolución por el decimal por la resistencia de referencia. Que esto lo podemos transformar para llegar a sacar la resolución de voltaje. Que la resolución de voltaje tan solo es a la resolución de corriente multiplicarle la resistencia. Esto lo que nos va a llegar es a esta ecuación que tenemos acá. Menos resolución, luego es menos resolución de voltaje por el decimal que queramos calcular. Acá recapitulando, digamos, la resolución se veía como el voltaje de referencia entre R por 1 entre 2 a la N. La resolución de voltaje lo único que tendrá es que eso se multiplica por la resistencia de referencia, como se puede ver acá. Entonces, para calcular esto nada más, igual multiplicaríamos por el valor decimal y ya tendríamos nuestro voltaje de salida. Acá encontramos un ejemplo de la resolución de voltaje. Dice, para un convertidor digital analógico de la figura 14,5, el que usted ahora compañera, encuentre su resolución y su voltaje cuando la entrada digital es 16 en binario, 15 en decimal. Nuestra resolución sería muy fácil, ella tenía 62.5 miliamperes y una resistencia de 10K como RF. Lo que vamos a hacer es tan solo 62.5 miliamperes por 10K nos va a dar 0.625 voltios. Esta va a ser nuestra resolución de voltaje. Entonces, ya con la resolución de voltaje, tan solo tendríamos que multiplicar por el valor decimal que tengamos, que en este caso, esta entrada digital nos va a dar un valor decimal de 15. Entonces, venimos a montar una resolución como se vio antes, o tan solo copiamos esto, acá lo tenemos, menos 0,625 por D, y aquí lo tenemos. Ese D lo transformamos a 15 y nos da que para este ejemplo tendríamos a la salida menos 9.375 voltios. Ok, toda la configuración anterior que vimos era el DAC con ganancia unitaria y inversor, pero investigando un poco se pudo encontrar que existe un DAC con ganancia variable y este no invierte en nuestros voltajes. Lo único que cambia es que añade dos resistencias a la configuración, pero estas igual se basan en el valor de R. Entonces, lo primero que podemos ver es que la ecuación de voltaje cambia. Ahora lo que vamos a tener es la ganancia de nuestro sistema, o la que queremos tener en nuestro sistema, por esta parte que se va a hacer VI entre 2 a la 1 más V2 entre 2 a la 2. Esto hasta llegar a Vn entre 2 a la n. Acá lo que podemos recalcar es que este V1 entre 2 a la 1 va a ser el bit más significativo, el MSB, y este el LSB. Y esto multiplicado por 2 a la n entre 2n menos 1. Esto es por la configuración que tiene esta topología, por así decirlo. Entonces, ya podemos pasar un poco a lo que es el cálculo de las resistencias RF, que RF la encontramos acá y RF la encontramos acá. Entonces, lo tenemos acá. Ok, para RF igual vamos a tener que va a ser la ganancia por nuestra resistencia R, que nosotros la podemos definir a conveniencia, entre 1 menos 1 entre 2 a la n. Esta es para nuestra resistencia RF o la de... Y RX va a ser R por RF entre R menos RF. Ya algunos lo habrán notado, pero este valor de resistencia RX puede dar negativo. Entonces, si nuestra resistencia da positiva, lo que hacemos es la colocamos de la terminal no inversora a tierra, y si es un valor negativo, la conectamos de la terminal inversora a tierra. Entonces, como nosotros en este caso vamos a amplificar también, nuestra resolución también tendría que cambiar. Entonces va a ser la misma resolución por el factor de amplificación. Entonces acá hay un ejemplo que podemos ver y ahorita lo simularemos, que es
Diseñar un conversor digital analógico R-2R con ganancia igual a 1.3 y de 4 bits. Nos dicen que asumamos un voltaje de referencia de 5 voltios. Entonces, igual, lo que vamos a asumir acá, lo único que asumiremos es que R va a ser igual a 1K. Eso se tiene que tener en cuenta acá. Es por conveniencia que se define. Ya teniendo en cuenta esto, podemos venir a calcular nuestra resistencia de feedback, que va a ser A 1.3 por R, que va a ser un K, entre 1 menos 1 entre 2 a la N, que viene a ser 4 bits que tenemos allá. Entonces, nada más llegamos, resolvemos eso y nos va a dar que nuestra resistencia de referencia va a ser 1.387 o 1387. Luego calculamos nuestra Rx igual, 1K, la resistencia anterior 1387 menos 1K menos esto. Y como se puede notar, acá esta resistencia no es negativa, pero no podemos tener una resistencia negativa. Entonces lo que hacemos es conectarla de la terminal inversora a tierra, como se va a ver más adelante. Igual, acá lo que hacemos es ya resolver resolución, como se ha visto en todos los ejemplos anteriores, pero lo multiplicamos por nuestra ganancia, que va a ser 1,3. Entonces, en este caso nos da 433 milivoltios. Y así nos quedaría la ecuación de voltaje de nuestro sistema, con los posibles valores que puede tener, si son los 5, si no son, si son diferentes, dependiendo de casos. Entonces, más o menos, así es como nos quedaría nuestro A con ganancia variable y no inversora, donde podemos ver que en la patilla no inversora conectamos la resistencia Rx, acá está RF y aquí está la configuración escalera, que se llama escalera por la forma que tiene también. Entonces, acá podemos ver que el voltaje, bueno, no se puede apreciar muy bien, pero los voltajes están aumentando cada 433 milivoltios. Entonces, ahora les voy a presentar este mismo ejemplo, pero simulado. Ok, acá tenemos ya el mismo circuito anterior, pero ya simulado. Entonces vamos a encenderlo. Okay, recuerden que el voltaje, acá están los diferentes voltajes que puede tomar nuestro red para diferentes valores. Por ejemplo, para el de voltaje hemos quedado que por cada LSB, por el LSB, cuando lo cambiamos teníamos 433. Este es un 741 y lo que tenemos son 434, un valor muy aproximado y muy cercano a lo que se tiene en cuenta. También podemos ver que los aumentos en los bits más significativos, como tiene que ser, tienen un peso mayor que si afectamos por un LSB. Vamos a ver acá prácticamente. Y vemos que en cambio de los 433 vamos a tener 3.46 voltios. Y así podemos estar jugando un poco con eso. Y vemos cómo va aumentando. Igual, esta configuración la hicimos para que no se supere el máximo voltaje que nos puede entregar nuestro amplificador. Y vemos que tenemos un voltaje de referencia de 5 voltios por el 1.3. Esto lo que nos da es un voltaje máximo que tendríamos a la salida de 6.5. Entonces vemos cómo si tenemos todas las entradas activas tenemos nuestros 6.5 voltios. Y eso sería todo por ese tema. Entonces no sé si los compañeros quieren venir acá a despedir un poco la presentación.
Bueno, yo espero que les haya servido de mucha ayuda nuestra presentación. Igual espero que la próxima semana o cuando regresemos de vacaciones Cualquier duda que tengan, nos la expresen y que tengan feliz Semana Santa. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Ha sido un gusto.